Del cuarto artículo del símbolo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. De la necesidad del conocimiento de este artículo y sentido de su primera parte. Cuán necesario sea el conocimiento de este artículo y con cuánta solicitud debe cuidar el párroco que los fieles renueven con la mayor frecuencia la memoria de la pasión del Señor. Nos lo demuestra el apóstol al afirmar que no sabe otra cosa sino a Jesucristo ya esté crucificado, por lo cual no se ha de omitir cuidado ni diligencia alguna a fin de declarar cuanto fuere posible esta verdad, para que los fieles movidos con la memoria de tan gran beneficio se dediquen totalmente a venerar el amor y bondad de Dios para con nosotros. Lo que la fe nos propone para creer en la primera parte de este artículo, pues la de la segunda hablaremos después, es que Cristo fue clavado en la cruz cuando Poncio Pilatos gobernaba la provincia de Judea por mandato de Tiberio César, ya que después de haber sido preso, escarnecido, injuriado y atormentado de varios modos, finalmente fue levantado en la cruz. El alma de Cristo, según la parte inferior, sintió los tormentos como si no hubiera estado unido con la divinidad. Nadie debe dudar que el alma de Cristo, por lo que se refiere a la parte inferior, sintiese estos tormentos, porque como Él tomó verdaderamente la naturaleza humana, es necesario confesar que padeció en su alma gravísimo dolor, por lo cual dijo: «Triste está mi alma hasta la muerte». Pues si bien la naturaleza humana se juntó a la persona divina, con todo sintió tanto lo acerbo de su pasión como si nunca se hubiese hecho tal unión. Porque en la única persona de Jesucristo se conservaron las propiedades de ambas naturalezas, divina y humana, y por eso lo que era pasible y mortal quedó mortal y pasible, y lo que era inmortal y pasible, como sabemos que era la naturaleza divina, quedó también inmortal e impasible. ¿Por qué se expresa en el símbolo el presidente de Judea bajo cuyo poder padeció Jesús? Mas por lo que se refiere a haberse observado en este lugar tanto cuidado como vemos que Jesucristo padeció en el tiempo de Poncio Pilatos cuando gobernaba la provincia de Judea, enseñará al párroco que esto se hizo porque el conocimiento de una cosa tan grande y tan necesaria como esta podía ser más cierto y obvio a todos, notándose determinadamente el tiempo en que esto sucedió, lo cual leemos haber hecho también al apóstol San Pablo. Además, por estas palabras se declara el cumplimiento de aquella profecía del Salvador. Será entregado a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado. No fue casualidad que Cristo muriese en la cruz, sino disposición de Dios. Asimismo, el haber muerto Cristo en el madero de la cruz, y no de otro modo, se ha de atribuir al consejo y ordenación de Dios, para que de donde había nacido la muerte de allí mismo brotase la vida, y a fin de que la serpiente que había vencido en un árbol a los primeros padres fuera vencida por Cristo en el árbol de la cruz. Muchas razones que los santos padres explicaron difusamente pudiéramos alegar aquí para declarar que fue conveniente padeciese nuestro Redentor muerte de cruz, mejor que otra alguna. Pero advierte al párroco que basta crean los fieles que el Salvador escogió aquella manera de muerte porque parecía la más propia y cómoda para la redención del linaje humano, así como en efecto era la más vergonzosa e indigna de cuantas había, porque el suplicio de la cruz no solamente entre los gentiles fue aborrecible y lleno de grandísima ignominia y afrenta, sino que en la ley de Moisés se llama maldito al hombre que está pendiente en el madero. Ha de explicarse con frecuencia al pueblo cristiano la historia de la pasión de Cristo. Tampoco dejará el párroco de explicar la historia de este artículo que con tanto cuidado refirieron los santos evangelistas, para que los fieles sepan a lo menos los principales puntos de este misterio que parecen más necesarios para confirmar la verdadera de nuestra fe. Porque este artículo es como un fundamento en que descansa la fe y religión cristiana, de suerte que asentado este, todos los demás quedan bien fundados y firmes. Porque a la verdad el misterio de la cruz es lo más difícil que hay entre las cosas que hacen dificultad al entendimiento humano, en tanto grado que apenas podemos acabar de entender cómo depende nuestra salvación de una cruz y de uno que fue clavado en ella por nosotros. Pero en esto mismo, como advierte el apóstol, hemos de admirar la suma providencia de Dios, porque ya que el mundo, a vista de las obras de la sabiduría de Dios, no le conoció por medio de la ciencia humana, plugo a Dios salvar a los que creyesen en él por medio de la locura o simplicidad de la predicación de un Dios crucificado. Por lo cual no es de maravillar que las profecías antes de la venida de Cristo y los apóstoles después de su muerte y resurrección hubiesen trabajado tanto en persuadir a los hombres que Él era el Redentor del mundo y en sujetarlos a la potestad y obediencia del crucificado. Por eso también, viendo el Señor que el misterio de la cruz era la cosa más extraña, según el modo de entender humano, luego después del pecado nunca cesó de manifestar la muerte de su Hijo, así por figuras como por oráculos de los profetas, y tocando
algo de las figuras, primeramente Abel, que fue muerto por la envidia de su hermano, después el sacrificio de Isaac, asimismo el cordero que los judíos sacrificaron al salir de la tierra de Egipto, como también la serpiente de metal que Moisés levantó en el desierto, eran figuras de la pasión y muerte de Cristo. Y por lo que toca a los profetas, es mucho más notoria la muchedumbre de los que le anunciaron, que no necesita ser recordados en este lugar. Mas sobre todos ellos, omitiendo a David, que declaró en los salmos todos los principales misterios de nuestra redención, los oráculos de Isaías son tan claros y patentes que bien se puede decir que este profeta no tanto profetizó cosas venideras cuando refirió las ya pasadas. ¡Qué grande! Que se propone a nuestra fe con las palabras muerto y sepultado. Muerto y sepultado, explicará el párroco que por estas palabras se debe creer que Jesucristo, después de ser crucificado, murió verdaderamente y fue sepultado. Y no sin causa se propone esto distintamente a los fieles para que lo crean, pues no faltaron quienes negasen a Cristo muriera en la cruz, y así, con razón, los santos apóstoles juzgaron conveniente oponer a aquel error esta doctrina de la fe, de cuya verdad no podemos dudar en manera alguna, pues todos los evangelistas afirman que Jesús expiró. Además de esto, como Cristo fue verdadero y perfecto hombre, pudo también morir verdaderamente, y porque el hombre muere cuando el alma se separa del cuerpo. Por lo mismo, cuando decimos que Jesús murió, significamos que su alma se separó del cuerpo, mas no por eso concedemos que la divinidad se apartase del cuerpo. Antes creemos y confesamos constantemente que, separándose su alma del cuerpo, siempre la divinidad estuvo unida así al cuerpo en el sepulcro como al alma en los infiernos. Además, era conveniente que el Hijo de Dios muriese, para que por medio de su muerte destruyese al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para poner en libertad a los que el temor de la muerte traía toda su vida en continua servidumbre. Cristo murió porque quiso morir por nuestro amor. Pero lo singular fue en Cristo Señor, que murió en aquel mismo tiempo que Él dispuso morir, y haber recibido la muerte no tanto por fuerza ajena, cuanto por su misma voluntad, de suerte que no solamente dispuso Él su muerte, sino también el lugar y tiempo en que había de morir. Isaías escribió así: se ofreció porque Él quiso. Y Él mismo, Señor, antes de su pasión, dijo también: doy mi vida por tomar la otra. Doy mi vida para tomarla otra vez. Disculpad. Nadie me la arranca, sino que yo la doy de mi propia voluntad, y soy dueño de darla y dueño de recobrarla. Mas en el orden, al tiempo y lugar, cuando Herodes perseguía su vida, dijo: decide mi parte a ese raposo. Sabes que aún he de lanzar demonios y sanar enfermos el día de hoy y el de mañana, pero al tercer día habré terminado. No obstante, así hoy como mañana y pasado mañana conviene que yo siga mi camino, porque no cabe un profeta que no pierda la vida en Jerusalén. Fuera de Jerusalén, disculpad. Y así nada hizo él contra su voluntad o forzado, sino él mismo se ofreció voluntariamente, y saliendo al encuentro de sus enemigos dijo: yo soy, y padeció voluntariamente todas aquellas penas que en tan injusta y cruelmente le atormentaron, lo cual verdaderamente es la cosa más eficaz que hay para mover los afectos de nuestra alma al contemplar sus penas y tormentos. Porque cuando uno padece por nosotros todo género de dolores, si no los padece por su voluntad, sino porque no los puede evitar, no estimamos esto por grande beneficio. Mas si por solo nuestro bien recibe gustosamente la muerte, pudiéndola evitar, esto es un linaje de beneficio tan grande que imposibilita aún el más agradecido, no solamente a corresponderlo, mas también a su debido amor y aprecio. En esto, pues, se deja bien entender la suma y excesiva caridad de Jesucristo y su divino e inmenso mérito para con nosotros. ¿Por qué se dice que Cristo fue sepultado? Mas la palabra en que confesamos que Cristo fue sepultado no se colocó como parte de este artículo por alguna nueva dificultad que añada a las cosas que se han dicho relativas a su muerte, porque después de creer que Cristo murió, fácilmente no podemos persuadir que fue sepultado, sino se añadió primeramente para que estemos más ciertos de su muerte, por ser grandísimo testimonio de haber uno muerto el haber sido sepultado de su cuerpo, y además para que el milagro de la resurrección sea más patente y manifiesto. Ni solamente creemos aquí que el cuerpo de Cristo fue sepultado, sino lo que principalmente se nos propone en esta palabra para creer es que Dios fue sepultado. Así como según regla de fe católica, decimos también con muchísima verdad que Dios murió y que nació de la Virgen, porque como la divinidad nunca se apartó del cuerpo que fue sepultado, en verdad confesamos que Dios fue sepultado.
Dos cosas que principalmente se han de observar acerca de la pasión y sepultura de Cristo. En orden a la naturaleza y lugar de la sepultura, bastará al párroco lo que escribieron los santos evangelistas. Mas hay dos cosas que principalmente se han de observar. La una es que el cuerpo de Cristo no padeció la más mínima corrupción en el sepulcro, lo cual ya el profeta había predicho, diciendo: no permitirás que tu santo experimente corrupción. La otra, que pertenece a todas las partes de este artículo, es que así la sepultura como también la pasión y muerte convienen a Cristo Jesús, no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, porque sólo la humana naturaleza es capaz de padecer y morir, aunque también se atribuyen a Dios estas cosas, pues es claro que se dice bien de aquella persona que juntamente fue perfecto Dios y perfecto hombre. Modo de contemplar la pasión y muerte de Cristo. Declaradas estas verdades, pasará el párroco a explicar acerca de la pasión y muerte de Cristo, aquello mediante lo cual puedan los fieles, ya que no comprender, a lo menos contemplar la profundidad de este misterio. Y primeramente se ha de considerar quién es aquel que padece todas estas cosas. Verdaderamente con ninguna palabra podemos explicar, ni de modo alguno entender su dignidad y excelencia. San Juan dice que es verbo o concepto que estaba en Dios. El apóstol lo describe con magníficas palabras, diciendo de este modo: que es a quien Dios constituyó heredero universal de todas las cosas, por quien creó también los siglos, el cual, siendo como es el resplandor de su gloria y vivo retrato de su sustancia, después de habernos purificado de nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad de lo más alto de los cielos. Y por decirlo en pocas palabras, padece Jesucristo, Dios y hombre, padece el Criador por las criaturas, padece el Señor por los siervos, padece aquel por quien fueron creados los ángeles, los hombres, los cielos y los elementos, y padece aquel en quien, por quien y de quien todas las cosas tienen ser. Por lo cual no es de maravillar que, combatido él con tantos dolores y tormentos, se conmoviese también y trastornase todo el edificio del mundo, pues como dice la Escritura: la tierra se movió, las piedras se quebraron, toda la tierra se cubrió de tinieblas y el sol se oscureció. Pues si aún las cosas mudas y que carecen de sentido lloraron la pasión de su Creador, piensen los fieles en qué lágrimas deben ellos, como piedras vivas de este edificio, mostrar su dolor. Primero, Cristo padeció por el pecado original y por los actuales. Segundo, los que le ofenden le crucifican de nuevo. También se han de explicar las causas de la pasión, para que así se manifieste más la grandeza y virtud de la divina caridad para con nosotros. Si alguno, pues, desea conocer por qué causa el Hijo de Dios quiso padecer aquella acerbísima pasión, hallará que, además del pecado original, principalmente fueron los vicios y pecados de los hombres que han cometido desde el principio del mundo hasta hoy y los que cometerán hasta el fin del mundo. Porque el fin a que el Hijo de Dios atendió en su pasión y muerte fue redimir y borrar los pecados de todas las edades, y satisfacer por ellos al Padre abundante y copiosamente. Otra cosa hay también que realza el mérito de su pasión, y es que no solamente padeció Cristo por los pecadores, sino por aquellos mismos que fueron los autores y ministros de todo cuanto sufrió, lo cual nos enseña el apóstol escribiendo a los hebreos con estas palabras: acordaos de aquel que sufrió tantas contradicciones de los pecadores, para que no desmayéis en las adversidades. Y de esta culpa son ciertamente reos aquellos que caen muchas veces en pecado, porque así como nuestros pecados fueron los que movieron a Cristo Señor a padecer el tormento de la cruz, del mismo modo los que de nuevo pecan y le ofenden crucifican otra vez en sí mismos cuanto es de su parte, al Hijo de Dios, y le escarnecen. Y esta maldad mucho más grave puede parecer en nosotros que en los judíos, porque estos, como afirma el apóstol, si lo hubieran conocido, nunca crucificaron al Señor de la gloria. Mas nosotros profesamos haberle conocido, y con todo negándole con las obras, parece que en alguna manera ponemos manos violentas en él. Cristo fue entregado a la pasión por el Padre y por sí mismo. Aseguran también las Santas Escrituras que Cristo fue entregado a la pasión por el Padre y por sí mismo, pues dice Dios por Isaías: por los pecados de mi pueblo lo herí. Poco antes, el mismo profeta lleno de Espíritu de Dios, contemplando al Señor llagado y herido, dijo: como ovejas descarriadas hemos sido todos nosotros, cada cual se desvió de la senda del Señor para seguir su propio camino, y a él solo le ha cargado el Señor sobre las espaldas la iniquidad de todos nosotros. El Hijo de Dios está escrito: porque dio su vida por el pecado, verá una dilatada posteridad.
Esto mismo declaró el apóstol con palabras aún más graves, mostrando por otra parte lo mucho que podemos esperar en la inmensa bondad y misericordia de Dios. Pues dijo así: el que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo nos negará ya cosa alguna? Cuán acerba fue la pasión de Cristo así en el cuerpo como en el alma. Ahora se sigue que el párroco enseñe cuán grande fue la amargura de la pasión, aunque si tenemos presente aquel sudor en el que el Señor derramó gotas de sangre hasta la tierra al considerar los dolores y tormentos que poco después había de padecer, fácilmente conocerá con esto cada uno que aquel dolor llegó a lo sumo de todo dolor. Porque si solo el pensamiento de los tormentos inminentes fue tan amargo, ¿cómo lo dio a conocer el sudor de sangre? ¿Cuál no sería el sufrimiento de los mismos? Mas de todos modos es cierto que fueron muy grandes los dolores que Cristo Señor padeció tanto en el alma como en el cuerpo, porque primeramente no hubo parte alguna de su cuerpo que no sintiese gravísimas penas, porque así las manos como los pies fueron clavados en la cruz, la cabeza atravesada con espinas y herida con la caña, el rostro afeado con salivas y atormentado con bofetadas, y finalmente todo el cuerpo fue azotado. Además de esto, hombres de todos órdenes y condiciones conspiraron unánimes contra el Señor y su Cristo, porque los gentiles y los judíos fueron consejeros, autores y ministros de la pasión. Judas le entregó, Pedro le negó y todos los demás le desampararon. Y en la misma cruz, ¿de qué nos lamentamos más? ¿O de la grandeza del tormento, o de la afrenta que recibió, o de ambas juntas? Verdaderamente no se podía escogitar género de muerte ni más afrentosa ni más cruel que aquella. Porque si miramos a la afrenta, solamente se castigaban en aquel género de muerte los hombres más perniciosos y malvados, y si a la pena, la lentitud de la muerte hacía más sensible el sumo dolor y tormento. Acrecentaba también todas estas penas la complexión del cuerpo de Jesucristo, porque como fue formado por obra del Espíritu Santo, fue mucho más perfecto y sensible que lo pueden ser los cuerpos de los demás hombres, y por esto estuvo más vivo el sentido, y le causaron mucho mayor dolor todos aquellos tormentos. Asimismo, por lo que toca al dolor interno del alma, nadie puede durar que fuera sumo en Cristo, porque todos los santos que padecieron dolores y tormentos recibían de Dios en su alma consuelo y alegría con que recreados pudiesen sufrir con igualdad de ánimo la fuerza de los tormentos. Y lo que es más, la mayor parte de ellos estaban llenos de una interior alegría, como dice el apóstol: estoy gozoso en los trabajos que padezco por vosotros, con los cuales cumplo lo que de nuestra parte faltaba de la pasión de Cristo, padeciendo en mi carne por su cuerpo que es la Iglesia. Y en otra parte, estoy inundado de consuelo, reboso de gozo en medio de todas mis tribulaciones. Mas Cristo Señor con ninguna suavidad ni consuelo templó el amarguísimo cáliz de su pasión, pues permitió a la naturaleza humana que había tomado que sintiese todos los tormentos como si solamente fuera hombre y no Dios. Bienes y provechos que nos vinieron por la pasión de Cristo. Ahora resta que el párroco explique con cuidado los bienes y provechos que nos vinieron por la pasión de Cristo. Primeramente, la pasión de Cristo nos libró del pecado, porque según dice San Juan, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el apóstol enseña: os resucitó juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados y borrando la escritura que estaba contra vosotros. Por contener decreto contrario a vosotros, la deshizo clavándola en la cruz. También nos sacó de la tiranía del demonio, pues el mismo Señor dice: ahora ha de ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, cuando fuere levantado en la cruz, atraeré a mí a todas las gentes. ¡Qué grande! Asimismo pagó la pena que debían nuestros pecados. Además de esto, por cuanto no pudo ofrecerse a Dios sacrificio más agradable y acepto que éste, por él nos reconcilió con el Padre y nos le volvió aplacado y propicio. Y finalmente, habiendo borrado los pecados, nos abrió también la puerta del cielo que estaba cerrada por el pecado original del género humano. Esto es lo que significó el apóstol con aquellas palabras: tenemos ya la confianza de entrar en el cielo por virtud de la sangre de Cristo. Y aun en la ley antigua no faltó cierta figura e imagen de este misterio, porque aquellos a quienes estaba prohibido volver a la patria antes de la muerte del sumo sacerdote significaban que a ningún justo, por santo que hubiese sido, se abría la puerta de la patria celestial, antes que muriese aquel sumo y eterno sacerdote Cristo Jesús, el cual muerto, al punto se abrieron las puertas del cielo para los que, lavados con los sacramentos y adornados de fe, esperanza y caridad,
se hacen partícipes de su pasión. ¿Por qué la pasión de Cristo nos alcanzó todos estos bienes? Enseñará al párroco que todos estos grandísimos y divinos bienes nos vinieron por la pasión de Cristo, en primer lugar porque ella es una entera y perfectísima satisfacción que de un modo maravilloso dio Jesucristo por nuestros pecados a Dios Padre. Pues el precio que en ella pagó por nosotros no solamente fue igual y proporcionado a nuestras deudas, sino muy superior a todas ellas. Además de esto, ella fue un sacrificio muy agradable a Dios, el cual ofreció por su Hijo en el ara de la cruz, aplacó totalmente la ira e indignación del Padre. De este nombre de sacrificio usó el apóstol cuando dijo: Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios en oblación y hostia de olor suavísimo. Finalmente ella fue redención, de la cual el príncipe de los apóstoles dice así: no habéis sido redimidos de la vana conducta de vuestras antiguas tradiciones con oro ni plata corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, que es como cordero inocente y sin mancha. Y el apóstol enseña: Cristo nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Me emociono. En la pasión de Cristo tenemos admirables ejemplos de todas las virtudes. Pero además de estos inmensos beneficios, otro nos vino también muy grande por la pasión de Cristo, y es que en sola ella tenemos excelentísimos ejemplos de todas las virtudes, porque de tal modo se muestran aquí la paciencia, la humildad, la excesiva caridad, mansedumbre, obediencia y una suma constancia de ánimo no solamente en sufrir dolores por la santidad y justicia, sino aún en padecer la muerte, que con toda verdad podemos decir que nuestro Salvador cumplió y mostró por obra en sí mismo en solo el día de su pasión. Cuántos mandamientos de bien vivir nos enseñó de palabra en toda su vida. Esto es lo que ha parecido decir brevemente sobre la pasión y muerte de Cristo Señor. Ojalá tengamos estos misterios continuamente en nuestros corazones y aprendamos a padecer, morir y ser sepultados con el Señor, para que así, arrojando de nosotros toda inmundicia del pecado y resucitando a nueva vida con Él, finalmente seamos dignos alguna vez, por su gracia y misericordia, de gozar del reino y gloria del cielo.